Ok. Bocanegra Junior. Presente, Sí. profesor. Deme un segundo, ya estoy en clase. ¿Aló? Hola, Lucho, ¿cómo estás? Ya, disculpen, nuevamente están, como le digo, no sé qué ha pasado hoy día, que parece que el Perú se ha reactivado todo el día. Todo el día ha estado una llamada, reunión, entrada, salida. Estábamos en la señorita Lisette Chirengano. Lisette Chirengano. Álvaro Bastidas. Bastidas, presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Señor Bruno Calagua. Presente, profesor. Ok. El señor Guamán. Ahora sí puede hablar. Presente, profesor. Ya. La próxima apaga tu micro. Orellano Madiver. Presente, profesor. Gracias. Mesías María. Mesías María. Omar Nostroza. Atali Meira. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Sergio Torres. Sergio Torres, ¿no? Señorita Priscila Cuicapuza. Presente, profesor. Buenas noches. Sí, perdón. Sí. Señor Diego Berrión. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El señor Ramos John. Ramos John. Santiago Diego. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gerardo Taipe. Señor Kerry Bermúdez. Kerry Bermúdez. Señor Romario Cifuentes. Romario Cifuentes. Señorita Sheila Mejía. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Profesor, disculpe, Chilingano presente. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Ingresó después? Presente, profesor. Sí, pero ¿quién? Pues, no sé hacer. Torres presente. Ya. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más entró después? ¿Alguien acaba de entrar otra vez? ¿No?
Bueno, ya, ¿qué tal? ¿Cómo les fue hoy día en esto de hablar con la facultad? Me dijeron que iban a hablar con la facultad, creo que ayer iban a hablar con la facultad. ¿Les dijeron algo? ¿Ah? ¿No? Nadie sabe nada acerca de lo que iban a hablar el día de ayer sobre su curso. Bueno, fíjense, justo solo tengo que comentarles, ¿no? Que vamos a comenzar a trabajar nuevamente un cierre financiero, o sea, en cuanto al tema laboral, ¿no? Cierre financiero para Salaberry. ¿Han escuchado ustedes el terminal por todo de Salaberry? ¿O han estado por ahí de repente? Salaberry, terminal internacional. STI. Este contrato fue concesionado en el 2018, ¿ya? Por Proinversión. Y lo ganó el grupo Romero, si mal no recuerdo. Okay. Y ellos hicieron el cierre financiero justo en el verano del 2020. Justo. O sea, y comenzamos a trabajar en diciembre de 2019 y se cerró en febrero, fin de febrero de 2020. Y ahí nada más entramos en el tema de pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman eso? Cuarentena, ¿no? Pero en realidad había comenzado creo que en diciembre, ¿no? El año pasado. Me dio un problema. Y gracias a eso, que se pudo hacer cierre financiero, ellos han podido terminar, o sea, en plena pandemia, en pleno crisis total de todo, ¿no? Porque nos encerraron a todos, salvo ciertas industrias. Parece que, digamos, de manera fortuita ellos también estuvieron dentro de lo que fueron las definidas como las primeras, ¿cómo era? No me acuerdo cómo se les llamó, ¿no? Pero algo así como que de primera necesidad o algo así, que sí podían trabajar, pero eran los poquitos que podían trabajar. Pero bueno, gracias a eso ellos pudieron terminar de construir algo que estaba diseñado para 4 años, creo, 3 o 4 años, en 20 meses, estaba haciendo, dijeron hoy día. Un poco menos incluso. Que es un súper éxito, ¿no? Y bueno, en ese momento lo que se hizo, el cierre financiero se hizo para, aparece por acá, aparece por acá. Bueno, este es un poco el diseño. Las inversiones, ¿sí? Había inversiones obligatorias y complementarias, ¿no? Para la inversión general iba a ser, vean, lo que estaba planificado. Bueno, eso está desfasado, ¿no? Pero son cerca de 5.000 millones, más esto de acá. En total eran 75 millones de soles. Pero bueno, ahí, yo por ahí tengo un segundito, por favor. Ya, bueno, entonces el cierre financiero se hizo por un préstamo de 132 millones de dólares y se hizo con una suerte de crédito que se conoce como mini perm. Ya por ahí creo que deben haber escuchado. Y es como un crédito sindicado. Pero el asunto con el mini perm es que se estructura como si fuera un proyecto, una deuda de largo plazo, pero se corta, digamos, se diseña para 20 años, pero se corta el año 8, por ejemplo, y ahí se hace el pago de una cuota balloon,
Entonces tiene un poco incentivos para que se pueda refinanciar. Al final, hemos llegado a esa etapa. Mira, ¿quién dice, no? 2 años ya pasado y ya han terminado la construcción y ya están en operación comercial, con lo cual lo natural es que se haga ese refinanciamiento de justamente ese balón, ¿no? Y es parte de lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando hacemos Project Finance. Y bueno, ese cierre financiero lo vamos a hacer ahora. Nosotros recién hemos tenido esa primera reunión hace un ratito. Y a ver, lo tenemos acá. PT, que esto es súper confidencial, pero lo que importa es esto de acá. Un poquito, ¿no? Se van a financiar 115 millones de dólares, ¿no? Imagínense, 115 millones de dólares. Es un montón de dinero, ¿no? Y es algo muy bueno para el Perú porque la inversión privada es lo que mueve la economía del país, ¿no? Lamentablemente, ojalá quisiéramos tener algo de esto con más frecuencia, ¿no? Con mucho mayor frecuencia, con lo cual logramos que salir de este estancamiento que tenemos ya hace ya años, meses, y que va a estar peor. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué más se puede mostrar acá? A ver. No, creo que ya no. Lo vimos acá, a ver, un segundito. Cierre financiero tenemos por acá. Pero en su momento hicimos esto. Vamos a ver. Pasar rápido. Caso de estudio. Acá está. Salaberry. La concesión fue a 30 años y está diseñada para 6 fases, ¿no? Pero el préstamo fue un préstamo sindicado, ¿okay? Que se conoce como Harmony Perm, donde participaron 4 bancos. Esos 4 bancos están por acá. El BBVA, Perú, el Itaú Corpbanca de New York Branch, el IDB Invest, que es la pata privada del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una multilateral, ¿no? Ellos parece que están tomando justamente todo el préstamo ahorita. Esto fue hace 2 años. Y bueno, Santander. Un sindicado, un préstamo sindicado de 4 bancos. Y ahora se va a refinanciar suelte por uno, por este de acá. El IDB Invest. Y cuando ustedes lleguen a ese momento, van a comenzar a estudiar cuáles son los tipos de préstamos que normalmente hacen una multilateral, que es parecido a lo que quieren hacer ahora, ¿no? Que es un préstamo, se conoce como AB. ¿Ya? AB significa, ¿qué significa un préstamo AB? Un préstamo AB significa 2 tramos de préstamo, ¿no? En este caso va a ser un préstamo A y un préstamo B y cada uno tiene sus condiciones específicas. Solamente para mencionar que acá va a haber, pues ustedes han escuchado que la LIBOR también ya fue, ¿cómo se conoce? La han exterminado, ¿no? La LIBOR la han caducado, la han eliminado y ha sido reemplazada hoy por hoy por esta tasa que se llama SOFR, ¿no? Tiene una sigla, ¿no? Ya no me acuerdo qué significa, pero era SOFR. Entonces va a ser una tasa variable. Y otro préstamo va a ser un préstamo a tasa fija y va a ser a 20 años. O sea, lo que están haciendo ahorita es refinanciar. ¿Y qué es lo que están haciendo? O sea, que en el fondo, ¿qué cosas están haciendo respecto a esto? Es eliminando justamente el riesgo de refinanciamiento. Ese es un riesgo que no a muchos les gusta, no a muchos concesionarios les gusta pasar o transitar, pero a veces es necesario. Y bueno, ellos, por muy buena suerte, están llegando a un buen puerto, literalmente, a Puerto de la Red. Y justo quieren hacer este refinanciamiento. Una vez hecho el refinanciamiento, o sea, ¿por qué necesitan el refinanciamiento, no?
es porque normalmente este es el perfil del pago, ¿no? En este caso tienen esta parte de deuda senior, que es esta parte de acá, y son su deuda, o sea, sus repagos, sus cuotas. Acá se debería pagar un balón, que era justamente lo que les decía a 8 años. Acá, como hay incentivos en el contrato para pagar este balón, que es un préstamo, creo que eran 90 millones, si mal no recuerdo, de los 132 tenían que llegar a este punto y pagar 93 millones, que es un montón de dinero. Entonces, ese mecanismo se diseña así justamente para incentivar, darle incentivos al usuario, al prestatario, que haga el refinanciamiento. Y justamente lo que está haciendo es eso, ¿no? ¿Y qué se logra refinanciando ese balón, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es justamente se aplane todo esta obligación que era de corto plazo pase a ser de largo plazo, ¿no? Entonces eso ya estamos hablando de asuntos como eh, calzar tus obligaciones, ¿no? Que es parte, digamos, de una temática que también a veces se enseñan en las maestrías, que se conoce como reestructuración patrimonial o reestructuración financiera también, ¿no? Cuando las empresas entran a veces en problemas, digamos, o entran en descalces entre sus pasivos y sus activos, lo que tienen que hacer es justamente refinanciar. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, me parece interesante que aparte conozcan cuáles son estos temas que tienen o que vienen. ¿Ok? Vamos a entrar entonces ahora a... Pues ya vamos a ver la continuación de la sesión pasada, que es el tema de optimización de la estructura de deuda capital. Entonces estamos en estructura óptima de deuda capital. Ya veo. También, no sé si leyeron este caso. ¿Sí? ¿Lo leyeron? No tienen que resolverlo. Ustedes tienen también este archivo. Fue subido. Este es el caso. A ver, léanlo, por favor. Alguien que me ayude a leer para todos. A ver. No estaban con ganas de clase. Ya, pero ¿quién me ayuda, por favor, a leer el caso? No se peleen. A ver, quieren que llame uno a uno. Bueno, vamos a llamar uno a uno. A ver. Voy a ver acá. ¿Quién está acá? A ver, alguien que levante la mano voluntariamente, por favor.
Bueno, a ver. Señor Bocanegra, entonces. A ver, gracias por ayudarnos. Está bien, profesor. Caso de estudio. Sistemas generales de almacenamiento de energía. ¿Cuánta deuda y cuánto patrimonio? El General Energy Storage System fue fundada en el 2002 por Ian Redox, un candidato en física que estaba interesado en soluciones fuera de la caja al problema del almacenamiento de la energía eléctrica. Redox había obtenido varias patentes con aplicaciones potenciales para automóviles híbridos enchufables, sistemas eléctricos domésticos fuera de la red y almacenamiento a gran escala de la electricidad comercial, producida por medios convencionales a partir del exceso de capacidad en horas de menor actividad o de combustibles no fósiles, fuentes como la energía solar y la energía eólica. Lo oportuno de la investigación de Redox ha atraído rápidamente a los inversores. Por ejemplo, GES ha ganado contratos con una empresa de automóviles para fabricar baterías para un híbrido enchufable de producción limitada. También está listo para comenzar la producción comercial de componentes de almacenamiento para sistemas eléctricos domésticos fuera de la red. Sin embargo, más productos significan más espacio de almacenamiento. Para adquirir las instalaciones de la fabricación necesarias, GES necesita obtener financiación adicional. Hasta este momento, la principal fuente de fondos de GES ha sido la venta de acciones. La compañía se financia en su totalidad con capital social, excepto por los pasivos corrientes incurridos en el curso de las operaciones diarias. Hay 200.000 acciones en circulación, que en su mayoría pertenecen a empresas de tecnología grandes y diversas que pueden desear asociarse o incluirse a adquirir GES en algún momento en el futuro. Las acciones cotizan ocasionalmente en el mercado extrabursátil de Nasdaq a un precio promedio de $20 o 20.000, no, $20. Los banqueros de inversión que colocaron las acciones han sugerido que un plan de deuda total minimizaría los impuestos, pero sería riesgoso y dejaría poco espacio para futuros préstamos. En cambio, recomiendan mantenerse cerca de los promedios de la industria para las relaciones deuda-activos y deuda-capital. Han propuesto dos planes alternativos, el plan A y el plan B. El plan A requiere 2 millones de capital nuevo, que sean de 100.000 acciones nuevas al precio actual de las acciones de la empresa de aproximadamente $20 y 4 millones de deuda colocada en forma privada al 9%. El plan B exige 4 millones de capital nuevo, que son entre 200.000 acciones nuevas del precio actual de las acciones de $20 y 2 millones de deuda colocada en forma privada al 8%. Bajo cualquiera de estos dos planes, la tasa impositiva marginal combinada estatal y federal de GES será el 40%. Y ahí vienen las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué debería esperar GES pagar una tasa de interés más alta si pide prestados 4 millones en lugar de 2 millones? ¿Sigo con las preguntas, profesor? ¿O se va a resolver las preguntas? Sí, disculpen, solo que estaba muteado. Pero hasta ahí no me está bien. Ok, entendieron el caso, ¿no? A ver, ustedes tienen a la mano, este es el 2021, tengo que el 2022. Ustedes tienen a la mano el Excel, ¿no? Que es el caso de estudio. Creo que yo lo había abierto. Este acá, ¿no? Este acá. Ok, acá falta poner 22. ¿Ya? Ok, a ver, por favor. Desarrollen la pregunta 1.
aunque la pregunta 1 es un poco teórica, ¿no? Dice, ¿por qué debería esperar la empresa para pagar una tasa de interés más alta si se pide prestado 4 millones en lugar de 2 millones? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver. Gracias, Junior, creo que, ¿no? Ah, ¿dónde está esta cosa? Me pierde el... Sí, gracias, Junior. A ver, ¿quién nos ayuda? La pregunta 1, ¿qué dicen? ¿Alguna idea? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. También se paró la compartición. Ah. Bueno, vamos a ver lo que es estructura capital, y luego estructura óptima capital. Tenemos una media hora para esto y la otra media hora para lo otro. ¿Ok? Entonces, a ver qué dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya leyeron la situación. ¿Cuál es la situación? Que la empresa necesita financiamiento, ¿cierto? O sea, esto de acá, out of the box, es una frase gringa, ¿no? Out of the box significa, ¿sabes, no? O sea, algo que sea novedoso, algo que sea no sé, innovador. ¿Ok? Entonces acá lo que está diciendo es que la empresa hasta ahora se ha financiado con acciones, o sea, lo que está haciendo es emitir acciones en la bolsa de valores, ¿no? Emiten un instrumento de renta variable. ¿Está bien? Y la compañía se financia en su totalidad con capital social, o sea, capital, incluso con equity, se puede decir también. Acá podemos transformarlo en equity. Excepto por los pasivos corrientes incurridos en el curso de operaciones diarias. O sea, pasivos corrientes de tipo capital de trabajo, ¿no? Y hay 2.000 acciones en circulación. ¿Está bien? Es un dato a obtener, ¿no? O a extraer. ¿Ok? Son 200.000 acciones en circulación. Vamos a ir sacando esta información. Estamos 200.000 acciones en circulación, que en su mayoría pertenecen a empresas de tecnología grandes y diversas que pueden desear asociarse o incluso adquirir GIS en algún momento futuro. ¿Sí? Las acciones cotizan ocasionalmente en el mercado extrabursátil de Nasdaq a un precio promedio de 20. ¿Sí? Entonces, ¿podemos ir sacando la información o no? Podemos hacer esto, ¿no? A ver, está acá. ¿Dónde está sí. Ya, ahora. Creo que ustedes, o no sé, hoy día o no están participativos para nada. Están en otro lado, ¿no? Lamentablemente. Bueno, ¿qué debemos hacer? Me lo habré ganado porque me ausenté, ¿no? Un tiempo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué dice acá? ¿Por qué debería esperar GIS pagar una tasa de interés más alta si se pide prestado los 4 millones en lugar de 2 millones? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los plazos? Perdón, ¿cuáles son las consecuencias de los planes que tiene, ¿no? Entonces, podemos decir acá, ¿no? Acciones en circulación tenemos 200.000, que es lo que está acá marcado. ¿Sí? 200.000 y que cotizan a 20 cada uno. Tengo 200.000 acciones
y cotizo a 20 cada uno. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un capital actual, un capital o equity patrimonial, o que quieran ponerle, capital vamos a ponerle, ¿ya? De 4 millones, ¿no? Que va a ser, dividir esto por esto. Vamos a ver si... 4 millones, ¿no? Que son los 200.000 acciones que tengo en circulación por lo que está cotizando ahorita. Entonces esto sería, es más, si quieren poner el nombre, esto se llama Market Capitalization. Market Cap, más conocido como Market Cap. ¿Está bien? La empresa tiene un Market Cap de, y es evidente que estamos hablando de precio de mercado, ¿no? Entonces es un precio de mercado. Me dice que no, o sea, normalmente no se financia, ¿no? Salvo por pequeños temas que se refieren a operaciones corrientes, ¿no? ¿Sabes cómo se dice? Capital de trabajo. Entonces no tiene una deuda financiera sustancial, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que podríamos usar o pensar que la empresa no se financia, simplemente no está financiada en el mercado bancario o de capitales. Entonces, niveles de deuda, cero. ¿Sí? Y solo hay pasivos corrientes que financian la operación de la empresa, no actividades de inversión. ¿Sí? Eso sería... Entonces, ¿qué más dice? Los banqueros de inversión que colocaron las acciones han sugerido que un plan de deuda total minimizaría los impuestos. Claro, lo que estamos hablando, ya estamos entrando ¿en qué terreno? Estamos hablando del terreno de Morgan y Miller, ¿no? Estamos hablando de los conceptos que tenemos o que deberíamos tener en mente por M&M. M&M. Se me fue la mano. Ahí está. Dice, pero sería riesgoso y dejaría poco espacio para futuros préstamos. Bueno, claro. Si tomamos un préstamo ahorita, obviamente es probable que estemos consumiendo línea o que estemos consumiendo capacidad de endeudamiento justamente para cuando se necesite o tengamos una urgencia, ¿no? Pero bueno, en cambio recomiendan mantenerse cerca de los promedios de la industria. Eso es importante. ¿Okay? Todas las relaciones de deuda capital, ¿no? Deuda activos y deuda capital de la industria. Estamos hablando de... A ver, voy a cambiar esto. Falta uno. Profe, una consulta. ¿Alguien dice algo? No se escuchó. Profe, sí. ¿Qué es Nasdaq? Perdón, ¿qué es Nasdaq? Sí, ¿qué es Nasdaq? Ya. ¿Se recuerdan cuando hemos ido a Yahoo Finance? Ya hemos hablado de mercados, ¿no? Y hay varios tipos de mercados. Entonces, uno de ellos, se dan cuenta, o índices también, es este Standard & Poor's, que representa un índice creado para las 500 empresas más grandes de las que cotizan en New York. ¿Okay? Entonces se conoce como S&P 500, ¿no? Entonces, si ustedes entran acá y, bueno, pueden ver, no sé si es que está habilitado, creo que lo han sacado. Lo han sacado, pero antes de acá se mostraba cuáles son las empresas que estaban consideradas en el S&P. ¿Ok? Hoy no sé por qué no están, pero el concepto es el mismo, ¿no? Siempre va a estar así. O sea, van a confluir acá en ese índice las 500 empresas más grandes consideradas justamente por market cap. ¿Ok? Ahora, cada unidad de S&P creo que eran 5 millones, o sea que es un poco complicado de poder invertir en este activo, porque ya este índice se convirtió en un activo en sí mismo. Digamos, para personas como nosotros o de repente con algo más de patrimonio, pero igual 5 millones no tiene cualquiera. Entonces, por eso que
este índice se ha ido relativizando o mejor dicho, se han ido generando varios sintéticos. Y el principal que ahora yo veo que se usa en su reemplazo es este de acá, que es un conocido como Spider, ¿no? Se dan cuenta, es un SPDR, ¿no? Que significa S&P de Standard Poor's Deposit Receipt, ¿no? Y además, no solamente es eso, sino que es un ETF o ETF, ¿no? Que es Exchange Tradable Fund, un fondo transable. Si ustedes entran acá, ese es como decir un índice que replica el Standard Poor's 500, pero si nos damos cuenta, acá está cotizando en 388 puntos de índice, ¿ok? Mientras que el Standard Poor's original, además voy a hacer acá voy a hacer un post de eso, creo, voy a escribir acerca de esto. El S&P está cotizando en 3.902, está bien lejos, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de un tema entre escalas, ¿no? Escalas de inversiones para uno o para otro. Bueno, así como existe Standard Poor's, que es un mercado donde confluyen las empresas más grandes en términos de tamaño de capitalización de mercado, sin importar la industria o el sector, está Dow Jones. Bueno, acá aparece como Dow Futures, pero también existe el Dow Jones, ¿no? Dow Jones es un índice similar a este, solamente que en lugar de sectorizar o segmentar a las empresas más grandes, el Dow Jones segmenta, no me acuerdo cuántas, pero son como 20 o 60 empresas, pero dentro del ramo industrial. Y cuando llegamos a Nasdaq, estamos hablando de, cuando hablamos de Nasdaq, hablamos de empresas tecnológicas, empresas de tecnología. Entonces, dentro de Nasdaq están las últimas que conocemos como Telsa, todas las que son las .com, Facebook, Google y todas las demás, ¿no? Que están de moda. Entonces, a tu pregunta, ¿qué cosa es Nasdaq? El Nasdaq es un índice, así como Standard Poor's, solamente que vinculado a Nasdaq Composite, se llama, en este caso. Está vinculado a empresas tecnológicas. Casi todas son, o sea, las que la componen son las tecnológicas. Luego casi tenemos los componentes, ¿no? Nasdaq está compuesto por esta de acá. A ver, conocidas que veamos. Silicon Laboratories. Y se acabó. Bueno, persona que está posicionando más alto, ¿no? BBQ Hold. Normalmente tienen unos nombres que a veces no conocemos. Por ejemplo, Google ahora se llama Alphabet, ¿no? Debería estar por acá. Bueno, para que esté también dentro de estas, estos son top 30, ¿no? También, ¿no? Top 30. Deben ser más. Pero para que coticen deben cumplir varias condiciones, ¿no? Entre ellas, tamaño, el volumen de negociación, ese tipo de cosas. ¿Ya? Sí, pues no veo muchas conocidas. Stratec. Central Valley Community Bank Corp. Ya, pero eso es Nasdaq. Nasdaq es un índice de mercado. Entonces acá donde estaba diciendo, porque lo que estaba diciendo es que estas acciones de esta empresa cotizaban en Nasdaq. Aunque dice ocasionalmente, ¿no? Raro, porque no es que tú puedas cotizar ocasionalmente, ¿no? Siempre, o cotizas o no cotizas. Así que bueno, es un poco el texto del caso. Bueno, ¿qué más? Gracias, profe. Listo. Entonces acá, ¿qué dice? Entonces, entonces vean, ¿no? El objetivo, ¿qué cosa es? Acá nos dice, esta es una empresa, cero deuda,
Y ahora vamos a ver cómo nos apalancamos. Cuánto, o para ver si esto conviene o no conviene, o cuál es el impacto en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿No? En cambio, recomiendan mantenerse cerca de los promedios de la industria. O sea, acá vamos a, bueno, se supone que tenemos una idea de cómo va la industria. Y hablan de el porcentaje de deuda, ¿no? Porque deuda sobre activos es el porcentaje de deuda, ¿no? Y deuda capital es el apalancamiento, ¿no? Más o menos vayan haciendo la idea. ¿Qué es deuda sobre activos? Es la deuda respecto del todo, que es el porcentaje de deuda. Y deuda capital es la deuda sobre el patrimonio. Entonces, esto es el índice de apalancamiento de perdón, de Modigliani Miller, ¿no? Ok, entonces dicen, a ver, el plan A, vamos a ver el plan A, dice, requiere 2 millones de dólares, ¿ok? De capital nuevo. Entonces, vamos a decir que el capital antiguo es 4 millones, ¿sí? Porque es lo que teníamos en circulación. Y el precio de cotización era 4 millones. Esto nuevamente, ese market cap está referido al equity, al patrimonio de toda la empresa. ¿Sí? Ahora, es un valor de mercado, que no es igual que el valor contable. Tengan en cuenta eso. ¿Qué más? Bueno, ahora veamos por plan, ¿no? Dice, el plan A dice requiere 2 millones, ¿sí? Porque viene representado por 100.000 acciones nuevas, o sea, hay que emitir nuevas acciones, al precio actual de las acciones de la empresa aproximadamente en 20. Estamos acá. Quiere decir que vamos a necesitar, para poder emitir esas acciones, o ese paquete accionario, 2 millones de dólares, ¿no? Y 4 millones, dice, y 4 millones de deuda colocada en forma privada a 9%. Acá nos están diciendo que son 4 millones. ¿Cómo podemos hacer eso, no? 4 multiplicado por 10 a la 6. Y a veces me gana la programación también. En programación se suele colocar este tipo de nomenclatura. ¿Sí? Son 4 millones y nos dicen, oye, vas a emitir, o a emitir deuda que a 9%, que me parece alto, ¿no? Me parece alto para una deuda de 4 millones. 9% es alto. Ok, sigamos. El plan B que nos dice, el plan B exige 4 millones, que van a ser los 200.000 acciones, a las 20 que están cotizando, los 4 millones, y 2 millones de deuda, a una tasa de 8%. Ok, entonces hasta aquí, ¿qué podemos decir? ¿Por qué creerían que pedir 4 millones es distinto a pedir 2 millones? ¿O les hace sentido tener 9 millones, 9 de tasa y 8 de tasa en el segundo caso? O sea, 9 en el primer caso y 8 en el segundo. Pensemos ya vimos costo de deuda, ¿cierto? ¿Vimos que es costo de deuda? Oh, 15.18. Sí, profesor. A ver, hemos visto esto de acá. Profesor, en el plan B no estaría teniendo la empresa, o sea, los dueños de la empresa no estarían teniendo solamente el 50% de la empresa, por eso no les convendría. Optarían por pagar mayor porcentaje de tasa de interés o mayor deuda para conservar mayor parte de la empresa, como en el plan A. Claro, o sea, es evidente que en el plan A que tenemos, o sea, acá hay combinación de capital con deuda, Deuda. pero Ujú. es nuevo. Entonces tenemos 6 millones
Claro. versus 4. Y acá tenemos 8 versus 2. Pero acá a nivel de costo de capital, lo que quería decir es, o sea, el costo de la deuda, es primero, la pregunta es, ¿no? ¿Por qué debería esperar la empresa pagar una tasa de interés más alta si se pide 4 millones que si se pide 2? O sea, primero hay que notar la existencia o no de, o sea, si que existe o no, o sea, eh, posibilidad de pedir la misma tasa, por un lado. O es natural que sea mayor. Pensemos en eso, ¿no? O sea, en este caso, vamos a endeudar el doble de esto de acá, que en el plan B, ¿no? El doble que en el plan B. Entonces, ustedes, a ver qué pasa si ustedes están comprando un vehículo, ¿ok? Están comprando quieren comprar su auto nuevo y están pidiendo un crédito vehicular. ¿Cómo esperarían que venga la tasa si ustedes piden $50,000 de préstamo ya para financiar su BMW, o si piden 25 para financiar su, no sé, Toyota o un Subaru? ¿Hasta qué podríamos esperar de la tasa? Que sea menor. Ya, ¿por qué? Una respuesta sencilla, ¿no? No le busquen tres pies al gato, es una respuesta sencilla. O sea, cuando yo pida 4 millones versus cuando pida 2, la empresa va a estar más apalancada, ¿cierto? En general, acá cuánto voy a tener de ratio de deuda capital. Acá tengo 6 versus, o sea, 4 versus 6, ¿no? O sea, 2/3. O sea, mi ratio capital o ratio de deuda capital va a ser 2/3. Versus este de acá, ¿cómo va a ser? Va a ser 8 de Un capital cuarto. y 2, un cuarto. Los 2/3 versus un cuarto, ¿cuál está más apalancado? No, ya sabemos naturalmente que este primer escenario nos va a apalancar más. Entonces, o sea, la empresa va a estar más apalancada al término de la toma de estos planes. Entonces, la lectura de riesgo es un poco mayor o distinta en ambos casos, ¿no? Entonces, simplemente el banquero lo que va a leer o va a entender es que nosotros estamos endeudando más a la empresa en este caso y por ello va a exigir un mayor retorno, ¿ya? Entonces, digamos, un mayor principal de la deuda corporativa, ¿ok? Va a implicar que la empresa estará más apalancada nuevamente, ¿no? Acá, en el caso A va a estar más apalancada, lo cual aumenta el riesgo financiero o el riesgo de que los acreedores no logren recuperar esta inversión, o sea, su plata, ¿no? En tanto, si es que la empresa fracase, ¿no? En alguno de los extremos. Por ello, entonces los acreedores van a reclamar una mayor prima. Cuando hablamos de prima va a ser esto, ¿no? O sea, es como decir, digamos, ¿no? Sin pensar en el plazo, porque como no estamos hablando acá del plazo, asumamos que este 9 está compuesto de un 5%, voy a ponerlo así, ¿ya? Ya, más 4, donde el 5 es el término base. ¿Recuerdan esta gráfica de acá? Esta gráfica también lo vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer hoy día, pero vamos a ver que ante distintos niveles digamos, de niveles de cobertura de la firma, vamos a tener
vamos a tener todo un ranking, ¿ok? Donde vamos a establecer en qué punto nos encontramos acá nos encontramos de la tabla y vamos a ver qué spread esperar. Entonces acá estamos hablando de justamente esto de acá. Un segundo. Entre la tasa base y qué spread esperar. Deme un segundo, por favor. ¿Ya? Entonces, las tasas o el pricing, o sea, cómo se pricea las deudas o los instrumentos de deuda, tiene que ver con el tenor, o sea, con el tiempo del préstamo, ¿no? Una combinación entre el tiempo del préstamo, entre el volumen del préstamo, ¿ya? Y también el nivel de riesgo que tú estás asociado, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, entonces pensemos en eso, ¿no? Pensemos en que a más apalancamiento total o final, el prestatario, bueno, el prestamista, perdón, va a estar, perdón, no sé si habilité así. El prestamista va a estar expuesto a un mayor riesgo financiero de parte de la empresa que toma el préstamo para devolver el principal. Y entonces, la respuesta a este de acá va a ser lo que les había dicho hace un ratito, ¿no? Lo voy a copiar. O escribamos, ¿no? Entonces acá, un mayor principal. Deuda corporativa. Disculpen, estoy escribiendo a una mano, así que bueno, implica que la empresa en este caso va a ser el 9% versus, caramba, el 8%. ¿Sí? Eso es, sencillo. La pregunta 2. Estime las ganancias por acción, EPS, que es Earnings Per Share, ya en el plan A y el plan B a niveles de EBIT de 800, 1 millón y 1.200.000. Pregunta 2. Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver acá los casos, ¿no? ¿Qué tenemos acá?
acá nos dice, veamos qué sucede con el, o sea, esto es como decir la utilidad por acción, ¿no? Voy a decir acá. Voy a poner utilidades por acción, UPA en español. ¿Ya? UPA versus, o sea, UPA en inglés es el EPS, ¿no? Earnings per share. Para ambas planes, plan A, plan B, a niveles de bit, o sea, antes de, o sea, es utilidad antes de impuestos, de 800, 1000 y, perdón, 800, 1 millón y 1.200.000. Hoy teníamos, ¿cuántas acciones? 200, a 20 cada una, cero deuda, capital nuevo era a 200, en el plan A, 200, y acá vamos a ver, nuevamente vamos a replicar lo que teníamos. Acá como eran los 4 millones. No lo cuento. 4 millones y esto será 9%, ¿no? ¿Sí? Con 200 acá está, y acá eran los 2 millones. A 8%. A ver cómo funciona esto. Vamos a, para el plan A y plan B vamos a usar los mismos escenarios. ¿Ok? Entonces vamos a decir, acá teníamos un primer escenario de 800, ¿no? 1000. Un segundo escenario de 1 millón. Y un tercer escenario de 1.200.000. ¿Sí? Y vamos a usar estos mismos escenarios para el plan B. ¿Sí? Vamos a reducir el zoom. Pero asumamos que tenemos estos escenarios en un determinado punto de la historia, ¿no? Para analizar. Está claro que se supone que estamos analizando un escenario base, un escenario pesimista, un escenario optimista, ¿no? Ok, los intereses para la deuda, si hubiéramos tomado el plan A, ¿cuál sería? ¿Cuántos serían los intereses de un año si hubiéramos tomado esa deuda? Sería multiplicar el principal por tasa, ¿no? Sencillo. No se haga mucha falta, como digo, estos ejercicios no son, como se le dicen, capciosos, es simplemente para poder aterrizar los conceptos. ¿Okay? Si hubiéramos tenido este escenario 1, hubiéramos tenido que pagar 360.000 en un año, ¿no? De intereses. Ese es el concepto de apalancamiento financiero, ¿no? Este pago se va a volver un pago fijo sin interesarnos o sin interesarle al banco si tú estuviste en el escenario 1, 2 o 3. Entonces acá lo que nos toca simplemente decir es, voy a borrar lo que está abajo ya, pero no, ¿ya? Distraerlo. Entonces, esto es justamente lo que se quiere ver, ¿no? Digamos, si yo tomé la deuda de los 4 millones al 9%, voy a tener que pagar los 360.000, esté en el escenario 1, 2 o 3 de debida. O sea, quiere decir, si yo tengo márgenes buenos o malos, digamos, no es relevante para el banco. Al banco le interesa que le paguen su cuota, o en este caso los intereses. Okay, si yo tuviera esos resultados, yo puedo calcular acá cuáles son mis márgenes netos, ¿no? O sería antes de impuestos, ¿ya? Okay, para hacer más sencillo. Acá podemos poner, o sea, podríamos decir antes de impuestos, o beneficio o antes de impuestos, ¿no? BT, before taxes, quieren ver, ¿ya? O antes de impuestos. Se entiende, ¿no? Ustedes entienden, ¿no? Before taxes. Van a ser 440.000, 640.000 y 340.000. Evidentemente, cuando tenemos mayor margen, cuando tenemos mayor
margen operativo, ¿no? Mayor utilidad acá. Ok, las acciones, ¿cuántas acciones tenemos? ¿Cuántas acciones tenemos? Tenemos 600.000, no, 300.000 acciones. 300.000, exactamente. Las antiguas, más las que hemos emitido, ¿no? Hemos emitido 100.000. ¿Está bien? Y vamos a, para los tres también es igual, pues vamos a fijar. En ambos casos he fijado. Entonces, en ambos casos tengo 300.000 acciones. Entonces, acá podríamos decir, ok, asumiendo que no tenemos impuestos, creo que no nos han dado información de impuestos, ¿no? ¿O sí? Sí, nos han dado una tasa de 40%. Ya, ¿A ese se refiere? ¿Tasa impositiva? sí, sí, acá está. Tasa federal del Ujú. 40%. Ok, entonces eso va a ser un análisis posterior. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar simplemente un segundo, sin impuestos, ¿no? Ok, ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuánto sería la utilidad por acción? O la UPA, sea esto, dividido por, ¿no? Tenemos 1.47, 2.13 y 2.8. Es evidente, ¿no? Digamos, en escenarios mejores vamos a tener una mejor utilidad por acción. Eso es impajaritable. En otro caso, en el plan B, ¿cuánto teníamos? A ver, en el plan B estábamos tomando 2 millones a un 8%. Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar por un año? Tenemos que pagar 160.000 solamente. Claro, tenemos. Ahora también son porcentajes medios antojadizos, ¿no? Si tuviésemos necesidad de usar esos 4.000 o estos 4 millones, perdón, si tuviéramos dónde usarlo, yo creo que no lo pensaría, o sea, como CFO uno no lo pensaría dos veces, ¿no? Por un punto porcentual más de tasa, puedo acceder al doble de financiamiento. Pero bueno, el caso es el caso. Entonces, los beneficios van a ser la diferencia, ¿cierto? Vamos a calcular la diferencia. Tenemos 640.000, 840.000 y 1.400.000. 40.000, perdón. 1.040.000. ¿No? Acá también se suman de 200 y 200. ¿Cuánto será? Acá las acciones, ¿cuántos son? Pues son distintas, ¿no? Acá teníamos 200, 400, ¿no? 200 Mayor volumen de acciones. y tenemos más acciones, justamente. En el plan B, claro, no nos hemos apalancado mucho con sistema financiero, pero sí nos hemos apalancado con accionistas. Entonces tenemos que repartir más o distribuir más la utilidad, ¿no? Tenemos 400.000 acciones. Entonces hay que ver cómo resulta mi UPA, ¿no? 1.6, 2.10, 2.60. Ok. Acá justamente, acá entramos a la disyuntiva entre plan A, que es apalancado, muy apalancado, ¿no? Habría que preguntarse si estos diferenciales son relevantes, ¿no? O sea, son trascendentes para los accionistas. Ok, earnings per share. Simplemente hemos calculado. Hemos hecho gráfica nada más, ¿no? Acá podemos simplemente replicar o copiar todo. Entonces acá vemos, ¿no? En cuanto a la utilidad por acción, ¿ya? Para empresas un poco más grandes, un plan financiado o alto financiamiento o apalancamiento que genera en la
en utilidad por acción para el accionista. O sea, ¿cuál es el impacto en el valor de la acción para o sea, o la utilidad que vas a ganar por cada acción que tú tengas, ¿no? Entonces, en una situación, como se dan cuenta, desfavorable económica del proyecto de la empresa en general, una situación de sumo apalancamiento deteriora la utilidad por acción de cada accionista, ¿no? Tenemos justamente la sección más baja. Pero si nos trasladamos al otro extremo, sería el escenario donde tenemos mejor, digamos, recaudación o mejores resultados económicos, esta utilidad por acción, o sea, el haber financiado, digamos, al doble las operaciones que en el caso 2, va a generar que el impacto en mi utilidad por acción sea superlativo, ¿no? Entonces, acá también se puede analizar o ver cuál es el impacto de riesgo financiero en términos de valor para el accionista. ¿Qué quiere decir? Que en escenarios, digamos, positivos, buenos, dado que el flujo, que sería este, ¿no? El flujo de intereses es un costo fijo, ¿no? que no varía si no tengo buenos resultados o malos resultados. Entonces, cuando tengo buenos resultados, la utilidad por acción va a ser mucho mejor, ¿no? O sea, el impacto va a ser superlativo. Y todo lo contrario cuando estamos en vacas flacas, ¿no? Como ahora, por ejemplo, en recesiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando estoy en recesión, estos costos fijos, al ser también fijos, nos muestran el lado negativo de la moneda, ¿no? Que, digamos, imaginémonos que no hubieran sido 800 acá el escenario más extremo, sino hubieran sido 200. Si hubieran sido 200, acá estamos hablando ya ni siquiera de poco margen, sino estuviésemos hablando de pérdidas contables, ¿no? Estaríamos hablando de pérdidas porque al final tenemos que afrontar sí o sí este costo fijo, ¿no? Para la firma. Entonces, es parte del concepto de apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero tiene dos lados, ¿no? El positivo, donde en épocas buenas, si yo me he financiado agresivamente, eso va a hacer que justamente apalanque bastante la empresa. Pero si me toca, digamos, la fase de valle del ciclo, digamos, y yo justo estoy con un préstamo vivo, eso me va a ahorcar, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando y lo que incluso ahora quieren hacer nuevamente, ¿no? Que es otorgar nuevos periodos de gracia al asunto este de reactiva, si no han escuchado. Los que han tomado reactiva, dado que la economía está peor, está fatal, ¿no? En términos mundiales incluso, y peor acá localmente, por motivos que ustedes ya saben, ¿no? Creo que no tengo ni que decírselos. Pero las empresas no se han podido recuperar, ni siquiera llegar, creo. O sea, bueno, hay sectores que sí lo han hecho, hay sectores que la sufren más que otros, ¿no? Pero entonces, en momentos como estos de acá, por ejemplo, pues podríamos considerar como estrés financiero, que serían escenarios como uno, ¿no? El apalancamiento financiero es donde más se siente, ¿no? O sea, se siente negativamente, porque yo igual tengo que cubrir el servicio de deuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta es eso. Si me preguntan cuáles son las ganancias por acción del plan A y plan B, bajo esos escenarios, serían estos, ¿no? Pues, yo por acción en el escenario B, o para el plan B, digamos, serían buenos. Perdón, acá estoy hacia acá. Allá. Acá siempre es un reordenamiento, ¿no? Por escenarios. Pero bueno, veamos acá. Para el escenario B, perdón, para el plan A, o sea, con apalancamiento alto, el escenario, digamos,
1, que es digamos, en la época de vacas flacas, me representa un utilidad por acción de 1.47. Y si vemos acá, cuando pero yo acá he hecho, acá he jalado mal, ¿no? A ver, un segundo, acá está bien. Esto es de aquí. Profe, disculpe, ¿cuáles eran las ganancias? ¿Perdón? ¿Cuáles ¿Cómo? eran cuáles eran las ganancias? No estaba muy bien. ¿Cuáles eran las ganancias? Esta de acá. ¿Te refieres a esto? Esos son los márgenes. ¿O qué te refieres con ganancias? ¿Utilidades? No, lo que decía la pregunta, estime las ganancias por acción, EPS. ¿Cuáles eran? La UPA, pues, utilidad por acción. Ese, Utilidad por acción. EPS significa earnings per share. O sea, ganancias o beneficios por acción. ¿Te refieres a eso? O sea, ¿qué significa textualmente esto? Sí, ya entendí. Entonces, lo que está en esa celda de EPS y escenario 1.47, esa sería la respuesta, ¿no? Pero había cambiado esto de acá y ahora estamos teniendo que esto acá. Escenario 3 del plan A. Así. Plan B, escenario 3. Pero lo que pasa es que acá estamos haciendo acá, en esta tabla. La tabla la tabla de abajo y de arriba son iguales, solamente que está reordenada. Entonces, de acá vemos simplemente por plan, por tipo de plan, y si quieren podemos acá endeudamiento o mayor endeudamiento. Y yo acá tengo mayor capital. O equity, vamos a poner equity. Ok, para los tres escenarios que nos da el caso. Tenemos estas utilidades por acción, y acá estamos simplemente reordenando por escenario y plan versus plan. Pero voy a estar jalando bien, este está jalando bien acá, plan A, plan B, este debería jalar. Escenario 1 y plan B está bien. Plan A, plan B, plan A y plan B. Está bien. Ya, entonces acá vemos que ¿no? Vemos que para el escenario malo, digamos, de margen EBITDA o EBIT, la alternativa de alto apalancamiento va a generar un utilidad por acción reducida versus al otro plan, que va a ser mayor, ¿no? O sea, o sea, financiarme con mayor cantidad de equity me resultaría en una mejor posición de utilidad por acción. Versus este otro extremo, que es el 3. El 3 significa, digamos, de bonanza, ¿no? Estamos en el pico del ciclo, imaginemos, ¿no? Si me financio con deuda, tendré una mejor utilidad por acción que si me financio con capital. ¿Se entiende, no? Un poquito es como ustedes tienen que trasladarse y visualizarse como si fueran el CFO y tener estos escenarios al frente. Y si alguien me pregunta qué me conviene, hay que analizar estos escenarios, ¿no? Entonces, si imaginen que ustedes tienen la bola de cristal, ¿no? Y el año pasado, ustedes saben en ese año, el año pasado, saben que este año 2022 es el año que mejor nos puede ir en toda la historia de la República, ¿no? Imagínense que sucede. Ustedes saben que va a ser un buen año, o sea, quiere decir que van a tener estas utilidades, estas márgenes de bit, ¿no? O antes de impuestos. 1.200.000, o sea, van a obtener muy buenos márgenes porque vendieron bastante. Entonces, si estuvieran en esa situación y supieran con una bola mágica que vamos a tener un año de bonanza, entonces ahí sí nos conviene tomar el préstamo, o sea, o financiar todo con préstamo.
¿Entiende? O sea, mayoritariamente con préstamo. Vamos acá a financiar mayoritariamente con préstamo. Ah, no, perdón, ¿no? ¿Cómo fue? Acá dos al revés. Ah, no, está bien. Este es el capital nuevo. Este es capital. Claro, acá mayor. El plan A es mayor préstamo. Está bien. Entonces acá hemos financiado con más dinero, o más dinero de terceros. En consecuencia, nos hemos quedado solamente pagando intereses bajos, entre comillas, y estaríamos maximizando nuestra utilidad por acción. ¿Ya? Esto le conviene al accionista, obviamente, ¿no? Pero si, de igual forma, o sea, esto sería el plan A supera el plan B en este caso, ¿no? Entonces acá, pues, si quieren, ustedes pueden poner acá, ¿no? Acá plan A supera a plan B. Ese para este caso. ¿No? Pero si estuviéramos en ese otro caso de acá sí. Ya. Si estuviéramos en este otro caso o escenario del, de, de la parte baja del ciclo de la recesión, imagínense que estuviésemos en recesión. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene financiar la operación de la empresa con capital, porque para el accionista tendría una mayor utilidad por acción. De acá el plan B supera plan A. Y en ese otro caso, están muy cerca, ¿no? O sea, podrían considerarse como algo similares, pero si quieren ser, digamos, taxativos o digamos, dejándonos llevar solamente por el número, en este caso, digamos, podríamos decir que en el caso 2 también convendría, digamos, marginalmente financiar con alta deuda las operaciones, ¿no? Bien, lo que se quiere con este caso, ¿no? Que por cierto, acá en la portada ustedes van a ver de dónde se coge este caso. Financial Management, Core Concepts de la tercera edición. En el escenario 2 nos convendría también plan A, ¿no? Financiar con deuda. Acá se ve, ¿no? Acá está un poquito más arriba, conviene plan B. En este caso estamos un poquitito más arriba del plan A, conviene plan A. Y en este caso sí ya, digamos, se asienta más la decisión, ¿no? Acá la diferencia son 20 centavos de dólar por acción, así que seguramente si alguien tiene, no sé, 10.000 acciones, tendrá ahí la diferencia, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí alguna consulta, duda existencial. Como si esta parte de acá, o sea, esta pregunta, básicamente lo que se busca, el objetivo detrás de esta pregunta es que ustedes entiendan cómo funciona el apalancamiento operativo, perdón, financiero, ¿no? O sea, dónde están las implicancias y por qué es relevante o no financiar operaciones con deuda, por un lado, con capital versus el otro, en distintos escenarios de resultados, digamos, de mercado, ¿no? Porque esto de acá es totalmente, este dato es completamente mercado, o sea, esto es completamente exógeno al modelo, ¿no? Ustedes ni nadie puede controlar, bueno, más o menos, ¿no? Puede controlar esa parte de acá, ¿no? Claro, no estamos, o sea, estamos hablando que la empresa es una empresa eficiente, ¿no? No estamos poniendo el caso de una empresa que sea decidiosa o que meta la pata a propósito, ¿no? Vamos a asumir que estamos hablando de operaciones que sean regularmente cotidianas, ¿no? Que se fuera racional. Si eso es así, eh, acá tendría un buen diagnóstico de lo que puede pasar si ustedes financian con una u otra fuente, dependiendo del momento perdón, dependiendo del tipo de mercado en el que nos encontremos. Estamos en un mercado bull o digamos un mercado bear, ¿no? ¿Sí? Pregunta número
3. ¿Cómo afectan los impuestos a sus hallazgos en la pregunta 2? Justamente lo que queríamos, ¿no? Pregunta, acá podríamos hacer una indicación que se considera resultados sin impuestos. Y acá en el tercero dice, ¿cómo afectan los impuestos a los hallazgos de la pregunta 2? ¿En cuánto aumentaría o disminuiría el valor de GIS como resultado de elegir el plan A o el plan B? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, veamos. A ver, de repente podemos hacer esto un poquito más chiquito por acá. Y esto para acá. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos la pregunta 3. Pregunta 3. ¿Listo? ¿Dónde está? Lo está jalando de otro lado. Allá, eso se jala de la pregunta 2. Ok. Veamos, entonces ahora ya vamos a introducir, o sea, recién se va a introducir lo que es la tasa impositiva de 40%. ¿Sí? Entonces igual lo mismo, ahora teníamos 200 acciones, perdón, 200.000 acciones, a 20 cada una, cero deuda, ¿sí? Y el plan A es capital y no la deuda, ¿no? Vamos a tomar lo mismo. Vamos a jalar de la otra pregunta. 4 millones. $2 millones. ¿Ok? Ahora vamos a considerar el hecho de que existen impuestos. Todavía estamos levantando, así como hicimos la semana pasada, la clase pasada, el supuesto de Modigliani y Miller, de que es un mundo sin impuestos. Ahora vamos a introducir nuevos impuestos. Entonces, jalemos nuevamente también estos escenarios, ¿ok? De bits. Copiamos y pegamos. ¿Sí? Los intereses, otra vez, calculémoslo. El plan A es 4 millones versus su tasa, también fijo. Fija con F4, ¿no? Vamos a jalar todo para atrás, para la derecha. Y acá, los 2 millones, los jalamos para la derecha. ¿Sí? Entonces, lo mismo que teníamos hace un rato. 360.000 para el plan A y 160 para el plan B. De acá vamos a calcular lo que diríamos, lo que dijimos hace un rato, ¿no? La utilidad antes de impuestos, que sería el tax income, que es nada más y nada menos que la diferencia entre esto menos esto, ¿no? ¿Sí? Los impuestos, que ahora, si quieren, podemos usar esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar esto como tax. ¿Sí? Si llamamos como tax, acá ya solamente tenemos que multiplicar por tax. Esto multiplicado por dígito en tax. Aquí está. Y hacemos. Esta celda puede moverse para cualquier lado y va a seguir siendo la referencia. Eso es lo positivo de tener referencias con nombres, ¿no? Es un ejemplito sencillo. Ok, entonces tenemos los impuestos y ahora podemos calcular la utilidad después de impuestos. ¿Sí? Esta sería mi utilidad después de impuestos, o sea, mi utilidad neta, mi popular utilidad neta. ¿Sí? Ahora nuevamente vamos a calcular las acciones en cada caso. Tenemos 200.000 y tenemos que agregarles las 100.000 nuevas para acá y acá las 200.000 más mis también 200.000. ¿Okay? Profesor, no ha fijado las acciones adicionales de escenario 2 y 3 de plan. Allá. La buena costumbre de sacando el considerado el dato, ¿no? Ok, ahí está. Entonces, calcule nuevamente
Multiplicar por acción. Será esto. Multiplicar por acción. Será esto. ¿Ok? Reorganizando esto, como han visto, ahora, o sea, esta tabla está estimada para cada, está por plan, para cada escenario, y acá abajo lo estamos reorganizando solamente pensando en cada escenario por cada plan. Solo para hacer la comparación. Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? El escenario 1, plan A, este caso pasado, y este es el caso actual. Caso pasado, caso actual. Caso pasado, caso actual. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar? Disminuye el valor de las acciones, según con el producto del escudo fiscal. No, ojo que no estamos hablando del valor de la acción, estamos hablando de la utilidad por acción. Ah, la utilidad por acción, perdón. Sí. Disminuye Ah, la utilidad por acción por es- presencia de impuestos. Claro, pues es natural, ¿no? Pero a ver, veamos, es natural que se reduzca la utilidad por acción porque le estamos quitando justamente los impuestos, ¿no? Que esos van a ser digamos, el que ocasiona o el culpable de la menor cuantía, ¿no? O sea, de este gap. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cambia o no cambia el sentido de la decisión? ¿Qué me conviene? Ah, no, no cambia. ¿Estás seguro? Fíjate bien. A ver. Sí, no, a ver, veamos acá. No cambia, profesor. Sí, No cambia. Sí, pues está reduciendo. El efecto no, de impuestos hace que se reduzca la utilidad por acción en la misma proporción para ambos. no es Sí, exactamente sí, la misma mantener la proporción, relación. pero se mantiene la relación. Pero igual, sí podemos decir que evidentemente los impuestos lo que va a hacer es reducir justamente nuestro margen, ¿no? Y es sustancial. ¿Por qué? Porque en este caso, y básicamente en Estados Unidos, los impuestos son altos. Y si nos trasladamos a Europa, en algunos países podemos llegar hasta tasa del 50%, ¿no? Entonces, es más que un socio, digamos, ¿no? Hay socios en las empresas que, siendo mayoritarios, llegan a 10%, imagínense, ¿no? Tener a alguien que lleva el 30% en el caso peruano, o 40% en el caso americano, es sustancial. Ahora, no cambia, es cierto, eh, la decisión, pero sí es más, si se dan cuenta, se reduce más o menos la distancia entre estos gaps, ¿no? El sentido es el mismo, pero se reduce un poquito bastante los gaps, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta aquí es la pregunta 3. En la pregunta 4, ¿qué nos dice? ¿A qué nivel de EBITDA sería el mismo EPS en cualquiera de los planes? ¿Conviene calcular eso? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Me conviene analizar eso? ¿Con qué nivel, o sea, con qué nivel de resultados económicos antes de impuestos e intereses, ¿no? Sucede que las EP o las UPAs son iguales. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Ok? Pregunta 4. Para cerrar. Vamos. Igualito vamos a jalar lo de la pregunta pasada. 4.
Y acá voy a borrar esto. Y acá vamos a jalar principal. ¿Sí? Entonces, me están preguntando qué nivel de EBITDA, o EBIT, perdón, EBIT, el EBITDA, ¿no? O sea, supuestamente esto es después de depreciaciones. ¿Qué nivel de utilidad antes de impuesto hace que todas los resultados sean iguales? ¿Existirá o no existirá? A ver, me preguntan, vamos a decir que es un solo EBITDA, ¿no? Y va a estar justo en esta celda. ¿Qué vamos a decir que puede ser? A ver, ¿con cuántos hemos iniciado? Con 1000. Vamos a decir que sea 1000, o sea, 1.000.000. Más o menos la... Sí, todos van a ser 1.000.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, simplemente calculemos. Hagamos nuevamente la operación que hemos hecho hace un rato. Jalamos esto por su deuda. La A y plan B. ¿Sí? Luego, los impuestos. Ya habíamos dicho que es esto por los taxes. Acá también, mira, ojalá lo ¿no? Ah, perdón. Este es al revés. O sea, este uno más allá. Esto menos esto. Pero acá no es 1.000.000. Es 100.000. Ahí está. Ok, si esta es la utilidad de impuestos, entonces ahora sí calculemos los impuestos. Esto por los taxes. La utilidad neta sería esto menos esto. Las acciones, habíamos dicho que eran los 200.000 más. 200.000. Y en otro caso, los 200.000 más los otros ritos. Mi EPS es utilidad dividida por las acciones, ¿no? Acá es distinto y acá casi igual. Distinto, igual, parecido. Entonces hagamos algo. Vamos a ver. Lo que vamos a ver es decirle a Excel, considérame, ustedes tienen esta acá, ¿no? En What If, sí. En What If, usted va a encontrar esta parte que se llama buscar objetivo. ¿Sí? Lo que van a decir es, estoy acá calculando una celda, ¿ya? Aleatoria, cualquiera, que represente la diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2. ¿Sí? Lo que voy a decir es que esa diferencia sea 0. Búscame o fíjame esta celda en el valor 0, cambiando la celda que justo me pregunta, ¿no? ¿Qué nivel de EBITDA hace, o perdón, de EBIT hace que el EPS sea igual para todos? Entonces, si jalamos, acá tenemos el punto 10. Qué raro. Un segundito. Profe, le faltó corregir en la resta. Ah, Sí, porque sale 960.000. a ver, pero un En la segundo. tercera columna, en la tercera fila. Ah, todo lo demás, cuando son bien. Ah, ahora sí. Ujú. Taxes. También.
Ahora vamos a ver otra vez. Voltic, 0. Así. Blue. Sí, está bien así, profesor. Profesor, gracias por corregirme. Está bien. Entonces, a ver, entonces ahora lo que nos está diciendo es, o sea, casi solver, ¿no? Pero se puede usar con solver o se puede usar con buscar objetivo. Si quieren usar solver, pero acá como no hay restricciones, solver es acá, ¿no? Tienen que usar esto que son, es similar a lo que se conoce como optimización, ¿no? Pero eso lo uso más que todo para portafolios. ¿Sí? Ahora, me sale 960.000, ¿no? De repente ustedes tienen otro valor que es un poquito más bajo. No va a depender seguramente de esto de acá también. Cuando van a opciones, dan acá fórmulas, y acá pueden ver el nivel de cambio, de precisión. 960.000. Entonces, para este caso, para los 960.000 de Vita, pareciera que todas las utilidades de población van a ser igual. O sea, use plan A o plan B, van a ser iguales. ¿Está bien? La pregunta 5, para cerrar ya, y que se puedan quedar. Suponga que la gerencia de GIS está bastante segura de que la vida será al menos 1.000.000. ¿Qué plan sería más probable que eligiera la empresa? Entonces, eso ya es más sencillo, ¿no? Me parece. Entonces acá ya más sencillo. ¿Qué dice acá? Si estamos en el escenario que tenemos 1.000.000 en ambos casos, entonces simplemente podemos jalar, ¿no? Ahora con impuestos, ¿no? Tiene que ser con impuestos. Sí, ya está con impuestos. Entonces acá, acá, 1.000.000, 1.28, 1.26. Vamos a elegir entre 1.28 y 1.26, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es mejor? O sea, también pensemos que los tenedores de acciones, pues, o las acciones que están flotando en mercados desarrollados, suelen tener, digamos, paquetes accionarios no de 1, 2 o 3 acciones, sino son miles de acciones que mantienen en poder, ¿no? Entonces, estos diferenciales pueden hacer la diferencia, ¿no? Pueden hacer la diferencia. El plan A maximiza la utilidad por acción, lo que beneficia a los accionistas. Entonces, bajo esta lógica, o sea, y sabiendo, como les dije, que es la lógica de acá, si tenemos la bolita mágica, y sabemos que, digamos, que ahí se va a centrar los resultados, podemos tranquilamente predecir y decir, ok, bajo estas condiciones, si tengo cierta certeza de este valor, me convendría usar apalancamiento alto, ¿no? Versus el B, que sería el otro caso, que sería financiarme o seguir financiándome con equity. ¿Sí? Esto para entender un poco el concepto de estructura de capital. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué puede motivar a los accionistas? O sea, recordemos que estamos frente a decisiones que toma el directorio y, bueno, y que la gerencia también lo implementa, ¿no? Y normalmente el objetivo es maximizar el valor para los accionistas, ¿no? Entonces también aquí entra pues el tema de teoría de agencia, ¿no? Entre el asunto de a quién, o sea, tomar decisiones para que beneficie a quién, a la gente o al propietario, ¿no? La gente es el gerente. Ok, chicos, entonces la próxima semana hacemos este caso de acá, ¿dónde está? Acá, que me parece que no lo hemos hecho, y donde acá hablamos ya de la estructura óptima de capital, ¿ya? Y vemos justamente cómo llegamos a calcular o a simular nuestra proyección de estados financieros, implicando cuáles son las estructuras de apalancamiento,
recalculando todos nuestros impuestos o intereses, perdón, ¿no? Y también en función, o sea, vamos a recalcular los intereses en función del rating que nos dé, eso lo vamos a explicar. Y cuáles son las implicancias de ese apalancamiento dentro de lo que es mi costo capital, ¿no? Porque recuerden que el costo capital responde a la estructura de apalancamiento en cuanto al costo de deuda, el WACC, digamos, ¿no? Perdón, o sea, el WACC va a responder al costo de capital. Costo de capital es el costo de patrimonial, ¿no? Ok, eso hacemos y ya estamos listos para la práctica del día jueves. Siguiente. Ok, ¿alguna duda asistencial? Ustedes hagan las 6, 7 y 8. Profesor, entonces la decisión de elegir planes de financiamiento depende de las proyecciones que se hagan, ¿no? Según las ganancias. ¿De las qué? Previsiones. De las proyecciones, porque estas son proyecciones, ¿no? Un EBIT de al menos $1.000.000. Pues claro, o sea, en realidad, o sea, no depende, es una combinación, si te das cuenta, ¿no? Una combinación Claro. entre las condiciones del apalancamiento primero, y de las cosas que nos den acá, porque no solamente es tasa y monto, ¿no? Acá hay un tema que no, o sea, que no está visibilizado, que es el tema temporal. O sea, yo puedo pedir 4 millones a 10 años y puedo pedir 2 millones a 5, por ejemplo, asumiendo que podría, ¿cómo decir? Volver a tomar otros 2 millones al término de los 5 años. Pero ahí hay un riesgo de refinanciamiento, que es justo parte de lo que estamos viendo en el cierre financiero de Marcona, perdón, de Saber, que le estamos diciendo, ¿no? O sea, cuando ya ustedes entren si es que entran a los asuntos de análisis de riesgos, pues, como parte de su línea profesional, y si entran o sea, hay distintos tipos de riesgos, ¿no? Están los riesgos de mercado, están los riesgos de operativos. Entonces, dentro del riesgo de mercado está tasa de interés, tipo de cambio y otros asuntos. Moneda, ¿no? Entonces, hablando de los riesgos financieros, uno de los riesgos financieros que analiza profundamente es, digamos, las oportunidades de los financiamientos. Entonces, comparar un préstamo de corto plazo con uno de largo plazo no es comparable de manera directa. Tendríamos que considerar ahí cuál es el riesgo de refinanciamiento. Porque si yo tomo un préstamo, digamos, de 10 años, versus todo que es 5 años, ¿no? O en todo caso uno en mercado bancario, otro en mercado de capitales, también hay riesgos que quedan, dependiendo de la alternativa que escojan, hay elementos que quedan sueltos. Entonces, en este caso, lo que les estoy diciendo es, el riesgo de refinanciamiento es cuando tengo la necesidad de tomar un nuevo préstamo o reestructurarlo, y como yo de aquí a 5 años no tengo visibilidad, entonces tengo un problema de tener abierto el riesgo de tasa, el riesgo en realidad, de todos los riesgos que se puedan presentar en los mercados financieros de acá a 5 años, donde no hay forma de adivinar, ¿no? Salvo que tomemos seguros, pero los seguros también pueden ser costosos, ¿no? O opciones, tipo de derivados. Ahora, no es que dependan exclusivamente del mercado, o sea, no es que dependan exclusivamente de los resultados de la economía, ¿no? O sea, porque, o sea, acá en este nivel de bits, hay una mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, están la cantidad de ventas que depende a su vez de su participación en el mercado. Pero esa participación en el mercado no solo está en su eficiencia o en su publicidad o en la forma en que ustedes abordan el mercado, sino también va a depender de si el mercado está en expansión o está en contracción. O sea, hay una mezcla de elementos. Por eso que la economía y las finanzas no son pues una ciencia cierta, ¿no? No es una ciencia exacta. O sea, hay mucho de arte. ¿Entiendes? Por eso que también los financieros debemos andar analizando y leyendo lo que sucede afuera, no solamente acá adentro.
¿Mm? Está bien. Ok. ¿Alguna otra duda existencial? Todo claro, profesor. Ok, a ver, vean, como le digo, traten de ver la 6 y la 7 y la 8. La vemos si es que no la resolvieron, la vemos en la sesión siguiente, antes de iniciar con el último caso. Este puede que le gusta más, ¿no? Porque acá vamos a ver justamente esto de acá, perdón, esto de acá, ¿dónde está? Esto de acá, que son las tablas de rating. Digamos, esa es una forma de ratear o de pricear las deudas. Ya, eso lo vamos a ver después. Y vamos a ver justamente esta sección. Y eso lo explicamos en la siguiente clase. Ok, entonces chicos, que estén bien. Buenas noches. Ha sido un día largo. Para mí por lo menos. Cierro esto. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Profe, cuídese. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.